Si recién te prendiste a esta magia que es Yuyo Brujo Supersónico, te damos la bienvenida. Te abrigamos al calor de un abrazo, contenedor en donde el tango, la melodía y el compás es nuestra fuerza de unión, es nuestra bandera que enarbolamos cada domingo gracias a FM Cacán 90.3. Damos la bienvenida también a nuestros seguidores en Instagram que nos visualizan en vivo y que nos acompañan cada domingo y que comparten y que le dan like a nuestro trabajo. Saben que hacer tango, difundir tango, es un trabajo que está a cargo de todos, en donde cada uno de nosotros somos simplemente una pieza del engranaje mayor. Te saludábamos con dos tangos, hoy dedicados en esta primera hora de la mañana a el escritor Manuel Romero. Escuchamos aquel tapado de armiño y tomo y obligo. En la versión de Francisco Rotundo, la primera, y luego en la versión de Los Angelitos. Estamos hablando un poco de este hombre, Manuel Romero, hijo de andaluces, nacido en Buenos Aires, y era un muchacho muy, podríamos decir, desde pequeño, le interesaba escribir. Puntualmente escribía pequeños cuentos. Este niño sabe que es un niño, se sabe un niño, pero le interesa difundir sus textos. Tal es así que termina enviando sus pequeños cuentos a una revista de la época que se llamaba Fray Mocho, muy importante en esa época. Leen sus cuentos y comienzan a publicarlos, pero nadie sabe quién es este Manuel Romero, ni de dónde viene, ni su edad. Sin embargo, los textos que él envía están buenos, entonces los empiezan a publicar. Un día resulta que el grupo de Fray Mocho y los diarios Crítica asisten a su escuela y deciden hacer una suerte de documental, una filmación en la escuela. El cámara, el que hacía de camarógrafo, se molesta un poco porque hay un niño que le está encima y que le dice, che, mira, me parece que la toma andaría mejor del otro lado, que de acá se vería mejor, que de acá no le da la luz, y así. Sería como un apuntador que le nacía dar unas ciertas indicaciones. Y lo peor que era un niño. Imagínese para un adulto lo que significa esto. Ya y discúlpame con ese rol, claro, sí. Ya desde un diario, ya toda la significación. Cansado ya el cámara le dice, pero escúchame, ¿cómo te llamas? ¿Quién sos vos que me venís a decir? Yo soy el que está filmando. Yo me llamo Manuel Romero. Y escucha el presentador, ¿cómo Manuel Romero? Sí, Manuel Romero. Manuel Romero, ¿usted escribe? Sí, yo envío todos mis cuentos a Fray Mocho y ustedes me lo publican. Toma vos. Mira con quién estabas. Ese es su gran ingreso al periodismo. Así que fíjense cómo este niño, mostrando algunas vetas, podríamos decir, ya vinculadas a lo audiovisual, termina allegándose a este nuevo arte, ¿no? Déjenme compartirles un poquito referido a esta revista, Fray Mocho, bien, como para que nos hagamos una idea de cuál era ese medio, en qué consistía. Era una revista de una publicación semanal de interés general. Entonces, su contenido iba referido a ciertas secciones, por ejemplo, que apuntaban a intereses disímiles, muchos intereses, por ejemplo, teatro, información referida a las provincias, a lo que estaba sucediendo en nuestro país, en el total del país, notas femeninas, otra sección dedicada también a lo que sucedía, a la actualidad de Montevideo, el país vecino, a la capital del país vecino, correo de lectores,
folletines infantiles, que ahí es probablemente donde es la sección a la que vos te estás refiriendo, Dani, y carreras hípicas, información referida a países del exterior, lo que sucedía a lo mejor cuestiones referidas a la vida cotidiana, es decir, muy amplio, para todos los gustos, para todos los intereses, el contenido. ¿Y quién fue Fray Mocho? Porque ¿Quién ese es el fue Fray título. Mocho? Fray Mocho fue José Sixto Álvarez, un famoso personaje reconocido por sus retratos costumbristas humorísticos. Entonces ya nos da una idea también de estas revistas con esas caricaturas, esas ilustraciones. La orientación con este contenido al que nos estamos refiriendo, más este nombre referido a este autor ilustrador de tinte humorístico, ya nos da una idea más amplia. ¿Cómo hace su ingreso nuestro amigo Manuel Romero en el ámbito teatral? Te preguntarás sobre esto, porque hasta aquí es escritor, se convierte en periodista ya de Fray Mocho y luego avanza. El tipo no se queda, eso es interesante de nuestra personalidad de hoy. Como cada domingo te ofrecemos ejemplos, ver en nuestras personalidades de tango, modelos a seguir. Es un tipo que no se queda conforme con lo que está haciendo, va más allá. Y obviamente avanza ya en el género teatro. Así es. Se dice que poco a poco lo fue absorbiendo el teatro hasta el punto que en una vez familiarizado con el mismo a raíz de su concurrencia permanente a estos espectáculos, recordemos que Buenos Aires, si uno sale a pasear por Avenida Corrientes, se encuentra con un sinnúmero de localidades donde el teatro es algo como muy común, es algo muy particular de la ciudad, donde todas las noches, inclusive creo que hay títulos, ¿no? Sí. Entonces él decide abandonar la redacción de la revista y se vuelca de lleno a este creciente arte, dicen. Inmediatamente fue actor y director y supo fortalecer un género teatral de relativa difusión como lo era la revista, donde a la misma el carácter francés, dice, que la primera bataclana proveniente del país galo había traído a la Argentina. Así es, porque al concurrir Manuel Romero a ver diferentes piezas teatrales, tomaba ciertos elementos y los iba adaptando a nuestro contexto. Su primera pieza teatral data de 1919, en colaboración con Ivo Pelay, y se tituló Teatro Breve. Y escuchen bien, a esa primera colaboración le siguieron 180 más. O sea que estamos hablando de un creador nato cuando hablamos de Manuel Romero. En 1922 estrenó la más recordada, El bailarín del cabaret, con la compañía de César Ratti, en la que Ignacio Corsini, que por aquel tiempo era muy relevante en la radio, y también hacía actuaciones, pero en cine mudo. Entonces es la primera vez que tenía voz propia Ignacio Corsini. Y allí se luce haciendo la versión de Patotero Sentimental, que es uno de los tangos que vamos a escuchar en esta mañana. ¿Les parece que continuemos con la música? Vamos a regalarles la segunda tanda a todos los que están prendidos a esta magia. Y seguimos desandando la historia de Manuel Romero. Te vamos a regalar en la versión de Rodolfo Biaggi, Guapo y Varón, un tango que naciera ya por 1937 con música de Enrique Delfino y letra de Manuel Romero, a quien homenajeamos hoy. Y luego Quema esas cartas, en la versión de D'Arienzo y Valdés, grabada en 1960. Esta obra pertenece en música a Raúl de los Hoyos y a nuestro homenajeado de esta mañana, Manuel Romero. Prendete esta magia, déjate invadir y, ¿por qué no también inspirate para tu propia vida?
sí, estás prendido a esta magia bruja que despierta cada domingo de 10 a 12. Yuyo Brujo Supersónico trae a tus oídos directamente la historia, trae a tu corazón el recuerdo y trae a tus pies la melodía y el compás que disfrutamos todos, que vivimos todos, que caminamos en la pista. Escuchábamos 2 tangos de este homenajeado de esta mañana, Manuel Romero. En primera instancia, Guapo y Varón, y ya te da una idea de la pincelada de personaje que Manuel Romero pretende generarte. Guapo y Varón. El guapo, ¿qué sería un guapo, Edgar? Si hoy decimos, este tipo es muy guapo, ¿con qué lo asocias? Con alguien que trabaja demasiado, pero para la época creo que guapo tenía que ver con una forma de vestir Sí, también. y una forma, un carácter muy particular que podríamos llevarlo o asociarlo a alguien malo, ¿no? Eso, el guapo, el que se enfrenta a todo. Y por eso es varón, fíjense, aquí es macho, lo que se considera macho. Y escuchábamos en la versión de Rodolfo Biaggi con esos pianos que son inolvidables y que directamente nos llevan a, a este director de orquesta. Guapo y varón, y entre la gente de Avería, patrón. O sea que el tipo lidera. Pero patrón, ¿por qué? Dice, por tu coraje y por tu sangre fría. Impone obediencia a tu sola presencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de unos ojos oscuros, ojos cándidos y puros, se clavó en tu corazón. O sea que el guapo se hace el guapo con todos, pero tiene una debilidad. El guapo tenía una coraza. Eso. Y hoy llorás, dice, malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste ni aflojaste ante la muerte, suplicás una mirada, vos que siempre te copaste sin permiso la parada, ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla la pasión. Una letra para analizarla en todos sentidos cuando hablamos del lunfardo, como Sí. lo hicimos en el programa anterior, ¿no? ¿Cómo será la vida de este personaje que, llegado un momento, el teatro le termina abriendo las puertas para introducirse en otro aspecto del arte y tiene que ver con el cine, ¿no? Una vez que el cine llega a estos lugares, termina siendo su actividad predilecta, ¿no? Para desarrollar, ¿cuántas películas habíamos dicho? 160, Peli 100. 53. Pelo 53. 53 Y obras de pelis. teatro, Más de 150. 50. Sí, más de 100. Más de 100. Y 150 temas, o sea, canciones. Canciones. Los números Letras. de Manuel. Los Sí. números. Te lo ponemos en número. ¿Querés números? Ahí va. Tal cual, ¿no? Así que es importante resaltar esto, ¿no? De la capacidad del tipo de poder ir adaptándose a los cambios, porque esto va conforme avanzando la tecnología y conforme a eso, a la demanda del público, ¿no? Porque por ahí quizás, si nos podemos analizar hoy cuánta gente va al teatro, cuánta gente va al cine, por ejemplo, y podemos decir que es mayor la cantidad de gente que va al cine que la que va al teatro. Sí, Hoy en día. Hoy en día sí. Acá, en el norte, pero tal vez allá en Buenos Aires sea al revés. Pero si pensamos en inmediatamente estas últimas semanitas, Sí. aquí en nuestra ciudad, Cierto es. Catamarca y en La Rioja, que se llevó adelante la fiesta nacional del teatro, díganme ustedes si no fue increíble el número de salas llenas de nuestra ciudad capital y de localidades de alrededor, por ejemplo en Valle Viejo. Es decir, si tuviésemos la oportunidad de tener más obras, tal vez el público sería muchísimo más asiduo al teatro y a lo mejor ahí tendríamos que ver y rever los números, porque pensamos que sí, es el cine el que tiene mayor número,
pero también depende de la oferta. O sea, porque oferta y demanda. Oferta y demanda van, es decir, es una reflexión, ¿no? Por supuesto que están los números duros y concretos que nos pueden dar mucha información, pero tomando en cuenta lo que ha sucedido, viendo todas las salas llenas y de todas las edades, porque fue esa maravilla de encontrarnos con juventudes muy, muy niños, gente de mediana edad, gente adulta, adulta mayor, así que fue riquísimo. De verdad, volver a rememorar lo que fue la fiesta es realmente celebratorio. Volvemos al pasado. Volvemos al pasado, volvamos hacia don Emanuel Romero. Y bueno, podemos decir también que Romero en una oportunidad contrata a Carlos Gardel, que estaba siendo un ícono, un artista de renombre para algunas de sus películas, ¿no? Así es. Se coinciden en un encuentro en París, puntualmente, y allí nace la idea de filmar una película. El argumento y las canciones de esta primera película se va a llamar Luces de Buenos Aires. Sin embargo, se incorpora a su regreso a Buenos Aires a una productora flamante ya conocida, que era Lumiton, con Enrique Telemaco Susini a la cabeza, quien era el que lideraba Lumiton. Y allí puntualmente comienza su carrera de cine. La primera película grabada es Noche de Buenos Aires. Él escribe el argumento y hace la dirección de esa película y se estrena en 1935. Dato de color y no menos importante, la protagonista aquí es Tita Merello. Sabemos que en total sus películas ascienden a un número de 53, pero siempre Manuel Romero fue criticado. ¿Por qué? Porque el argumento era siempre el mismo. Argumentos sencillos, el ambiente era ciudadano, los personajes siempre eran tópicos, es decir, eran característicos. Estaba el galán pobre, la joven enamorada que era de buena posición económica o al revés. Y había un tercero en discordia, que era un cajetilla cínico que pretendía a la muchacha que tenía dinero. Siempre hay alguien de apoyo, unos amigos, etc. Y estos siempre desempeñaban los papeles cómicos, los secundarios, ¿no? Los que acompañaban a los principales. Y tango, siempre estaba presente el tango, siempre había una excusa para escucharlos, siempre había un remate en cada línea que invitaba a, en el contexto en el que estaban, escuchar un tango o tocar un tango, interpretarlo. La misma fórmula es la que se repite en todas las obras de estas películas, en estas 53 películas. Se dice también que filmaba muy rápido, era ávido de filmaciones, y hubo unos años en los que filmaba hasta 6 películas por año. Esto es una enormidad, si pensamos todo lo que representa desde la creación del argumento, preparación de los personajes, el estudio de los papeles, luego el montaje de la escena, luego toda la asistencia técnica que precisan para este momento, finalmente la filmación, y suponiendo que la filmación salga la primera. 6 películas en un año es una barbaridad. Y hay varias teorías sobre esto, pero que las desandaremos a la vuelta de la tanda. Vamos al encuentro de la música. Te regalaremos Patotero Sentimental, esta obra que te contamos que actuó de alguna manera Ignacio Corsini. Vamos a escuchar en la versión de Fresedo Pacheco. Esta obra nace en el 22 con música de Manuel Jovés y letra del homenajeado Manuel Romero, y luego Necesito Olvidar, un tango que nace en el 42 que lo escucharemos en la versión de Francisco Canaro. Quédate prendido a esta magia que tenemos mucho más Manuel Romero para desandar. Y escuchábamos un tango que no estaba anunciado porque es un pedido. Vamos a complacer, o lo que hicimos fue complacer un pedido. En este caso, escuchamos a Edmundo Rivero con el tango Gira Gira, en la versión de Aníbal Troilo, porque se escuchaba ahí el bandoneón bien claro, el bandoneón de la ciudad, el bandoneón del mundo, podríamos decir, ¿no?
Y de alguna manera podemos conectarlo. Mire usted, este pedido del oyente nos sirve de conexión. Ya nosotros hemos hablado hace 2 programas atrás sobre el lunfardo. Sin embargo, este tango pertenece en letra a nuestro querido Enrique Santos Discépolo, que lo escribió en 1929. Un tango que tiene mucho de lunfardo. Y vos dirás, si me estás escuchando, a ver, ¿cuál es la conexión? Sabemos que Discépolo también era letrista, pero también estaba inmiscuido en lo cinematográfico, en lo teatral. Tanto así que actuó una de las películas de Manuel Romero que se llamó El hincha. Y hacía justamente de un hincha, de un simpatizante futbolístico. Muy cómica la película, si tenés la posibilidad, podés disfrutarla en tu casa. ¿Quién te dice hoy un domingo disfrutás recordando cómo se constituyó la historia de lo que hoy conocemos como cine, de lo que hoy conocemos como teatro, de cómo las artes se van nutriendo gracias a personalidades como las de Manuel Romero? Así es, El hincha es una película de 1951. A esta te le suma, por ejemplo, otras películas como La rubia del camino, otra La rubia Mireya, y La rubia Mireya me lleva al recuerdo de una amiga nuestra, artista también, Gina Bechicanta, que ella siempre nombra a Rubia Mireya y a la A la morocha, morocha de Buenos Aires. o a la morocha del Abasto. A la morocha del Abasto también. Tiene diferentes denominaciones. Lo que pasa es que es interesante esto que decís, Edgar, porque la rubia Mireya es un personaje que nace de una letra de Manuel Romero y que replica posteriormente, que es una mujer, diríamos, que pertenece a otro ámbito y que, diríamos, hoy es una prostituta. Y el hombre, bien, ¿qué hace? Se enamora de esta muchacha de cabaret y quiere sacarlo de ese mundo y luego se encuentra con la familia oponente que no quiere tener en su familia de bien a esa persona. ¿Sí? Este es un personaje prototipo, la rubia Mireya, que va a repetir en varias de sus películas. Y La rubia Mireya es un film de 1948 y 10 años antes salía Mujeres que trabajan en 1938. Si lo podemos pensar un poco en algunos de estos títulos de las películas, podemos decir que Don Manuel era un visionario, ¿no? Porque era como un adelantado a la época donde sus títulos o donde las temáticas de sus películas eran en un cierto grado similares a la realidad, pero se le notaba un cierto toque de futurismo, podríamos decir, en cuanto a las formas o quizás en cuanto a la estructura de las películas, ¿no? Era una anticipación, sí, era un testimonio de la época, una pintura de la época donde se reflejaban los sectores sociales de los 30, de los años 40, y al mismo tiempo era una anticipación de lo que se venía. Tanto así que dicen que hay una película en donde hay una líder femenina que todavía no había llegado a la realidad en aquel entonces, y estamos hablando de la personalidad de Evita, Eva Duarte de Perón, que posteriormente va a hacer su ingreso en la historia. Pero en el aspecto cinematográfico ya Manuel Romero la había anticipado. Y hablando de historia, hablando de conexión con el presente, este diálogo que generamos o que vamos buscando generar domingo a domingo, aquí podemos también tomar a un referente nuestro presente, a Felipe Piña. Felipe Piña, historiador, que justamente hace 2 días, el viernes pasado, el viernes 22 de septiembre de 2023, fue convocado, invitado por Orsay, por esta comunidad generada por Hernán Casiari en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, a una conferencia en este congreso que tituló Felipe Piña, Enseñar Historia Hoy, los desafíos del presente. Y
nosotros tomamos de todo de esta participación de don Felipe Piña, tomamos un extracto porque sentimos que viene bien a la labor que venimos realizando domingo a domingo, con este relacionamiento directo con nuestros referentes desde el tango. Y acá dice Felipe Piña: creo que debemos incorporar a nuestra clase, nosotros diríamos a nuestro programa de radio, todos esos elementos de los que el alumno, nosotros diríamos la audiencia, dispone, y sobre todo escuchar sus inquietudes, es decir, escucharlos a ustedes. Y aquí nosotros también nos escuchamos entre nosotros. Sobre los temas a desarrollar, es decir, lo que domingo a domingo nosotros traemos como propuesta. Y él dice: en nuestra disciplina, cuando hablamos de historia argentina, tenemos que dejar en claro que aquellos hechos y procesos que a nuestros alumnos, a nosotros y en nuestro caso a nuestra audiencia, le parecerán lejanos y ajenos, ocurrieron en este espacio y no en una galaxia muy, muy, muy lejana. Eso ayudaría a entender la continuidad. Y esta es la palabra que nos encanta: continuidad. Que somos producto de lo que fuimos, que nuestro pasado se hace presente, condicionando y en algunos casos determinando nuestra cotidianeidad. Y también permitiría discutir ese concepto expresado tan frecuentemente por los medios, entre comillas: la historia se repite. Si bien las similitudes entre procesos pasados y presentes resultan tentadoras para expresar esa frase, por ejemplo, dice Piña, la crisis de 1890 con la de 1989 o la del 2001. Es importante argumentar que la historia nunca se repite, sino que en realidad continúa y que la persistencia de ciertas causas estructurales determina efectos similares en distintos momentos. Pero no es una repetición, sino justamente es una continuidad que hace necesaria su detección, lo que permitirá hablar de los problemas estructurales de la Argentina. Y es así que nos vamos a conectar de manera profunda de la mano del tango, con la industria cinematográfica. Si a vos te gusta el cine, que es muy probable que sí, porque creo que si hay algo que nos unifica a todos es que nos encanta el cine. Te podrá gustar desde cierto género, desde cierta temática, pero te gusta la experiencia del cine. ¿A quién no le gusta hoy, por supuesto, mirar una serie en Netflix en su casa, o ir al cine y ver ahora las películas en 3D y disfrutar y compartir y ver a sus superhéroes favoritos? Bueno, resulta que nuestro país es completamente riquísimo en esta industria, en la cinematográfica, y como decíamos, está sumamente ligada al tango. Vamos a tomar a otro referente. Estábamos hablando de Felipe Piña, historiador, y ahora, de manera concatenada, a Fernando Martín Peña, que seguramente lo conoces. Fernando Martín Peña es un especialista argentino en cine y creador de la Filmoteca en Buenos Aires, pero es muy probablemente que sabés, lo conoces, porque es quien conduce el ciclo Filmoteca, temas de cine, que se emite en la televisión pública argentina. Y también es autor del libro 100 años de cine argentino. Y en una entrevista que mirá justamente cómo son estas casualidades, que le realiza una entrevista a Fernando Martín Peña, Felipe Piña junto a Roberto Martínez. Y aquí hacen como una introducción, como una manera de ir llevándonos hacia los orígenes del cine aquí en nuestro país. Y nos comenta que el cine
en la Argentina fue bastante pionero, porque apenas se inicia el cine en Europa, allá por 1895, aquí también se inicia en 1896, es decir, al mismo año siguiente se proyecta aquí ya una película, un cortometraje. Y para hacer un caminito más, venirnos más hacia el presente y conectarnos con el tango, que ya está relacionado con el cine sonoro, porque ya para poder tener estas participaciones de cantantes y escuchar es necesario este avance tecnológico. Miren lo que expresa Fernando Martín Peña en esta entrevista que le realiza Felipe Piña y Martínez. ¿Qué significó la llegada del cine sonoro para la industria en nuestro país? Y le contesta, la aparición del cine sonoro hizo retroceder al cine norteamericano y al cine europeo, que en ese momento, por supuesto, copaban la pantalla. ¿Por qué? Porque la gente quería escuchar hablar en su idioma. Así que miren ahí, ustedes ya ven que hay un guiño, un súper guiño que de la mano de la tecnología es una gran oportunidad que se abre para el desarrollo de una industria que podríamos llamar propia. Y aquí ya Dani nos dio unas pistas para como conectarnos con esta figura en la que hoy nos estamos conectando de manera enfocada, que es con Manuel Romero. Comienza su carrera en el cine en el pionero estudio Lumiton. Y allí es donde don Emanuel Romero ejerce como quien genera el guión, el argumento y también la dirección. Es decir, primero fue trabajando, se dedicó a generar el argumento de una de sus primeras películas que habías mencionado vos, Dani. Luego se dedica a la dirección y ya luego con este estudio, el Lumiton, genera en 1935 la película Noches de Buenos Aires, con la participación, como vos mencionaste también, Dani, del protagonismo de Tita Merelo, una figura femenina. Y para conectarnos de alguna manera con Fernando Martín Peña y su militancia, porque desde su labor ejerce esta búsqueda de generar que nuestro cine sea reconocido, que nuestro cine esté presente, que nuestro cine o nuestros productos circulen. Y también algo muy importante que yo lo llamo la reflexión, por si por ahí no está, es decir, no lo tenemos presente, que no solamente es necesario que apostemos a la producción, sino también hay que apostar a la difusión, es decir, que circulen las obras. Y otra pata a la que él le dice, la tercera pata de la mesa, importantísima, es la preservación. Es decir, que estas obras puedan ser conservadas en buena calidad para que podamos acceder a ellas. ¿Y por qué? Porque como decías, Dani, que nos invitabas a ver la película Hincha, que probablemente esté en YouTube, sí, hay mucho, o no tan mucho, hay cierta cantidad de películas disponibles en YouTube, por ejemplo, pero las calidades no son las óptimas. Entonces vas a ver que hay que hacer un esfuerzo desde nuestra parte, desde nuestra contemporaneidad, en que los avances tecnológicos son tremendos, y hay que hacer un esfuerzo. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque tal vez el sonido no es el óptimo, la imagen no es nítida. En realidad porque ya estamos acostumbrados, muy acostumbrados a las pantallas y al HD, Claro. Y esto hace que me resulte extraño lo que estoy viendo. Ya el ojo quiere otra cosa. El tema es que han pasado 100 años. Claro, totalmente. En el medio. Por eso es el trabajo necesario de conservación o de poner los recursos, el trabajo para ayornar esas obras y hacerlas lo más accesibles a nuestro presente desde todos estos avances tecnológicos.
Es sumamente rico el tango. Nosotros estamos como enfrentándonos ante una puntita de un iceberg en lo que estamos reconociendo en el tango como el gran impulsor de nuestra gran industria cultural. Entonces, desde allí es de donde nosotros nos tomamos y nos acercamos, por supuesto, a las palabras de Felipe Piña, en las que, bueno, podemos ir reconociendo a través de toda esta maravillosa propuesta artística también una conexión directa con la historia. Así es. El tango no solo es música, no solo es letra, no solo es baile. El tango se nutrió y nutrió a las otras artes. Así que cómo no homenajearlo, cómo no valorarlo, cómo no sentirte orgulloso de lo nuestro. Esto que amamos. Vamos al encuentro de la música y cerramos esta primera hora que nos acompañó Manuel Romero. Vamos a cerrar con una interpretación de Olga del Grossi. Tiempos viejos, seguro la escuchaste, seguro la bailaste. Este tango nacido en el 26 con música de Francisco Canaro y letra de este homenajeado va dedicado para vos, que estás prendido a la magia de la 90.3. Como invita a bailar esa cortina que nos acompaña en cada vuelta al aire. Escuchamos Inspiración por Caló. Sí, en la versión de Miguel Caló. ¿Y por qué escuchamos Caló? Te preguntarás, pero ¿qué caramba están haciendo estos yuyos en la radio? Pues estamos abriendo el panorama. Así es. Yo estoy segura que están disfrutando las propuestas musicales. Ay, ojalá. Y no están cuestionándose de si estamos yendo, viniendo, no, generando desbarajustes cronológicos. A ver si se conectan y nos dicen qué están sintiendo, qué están pensando, queridos oyentes, queridas oyentes. Siempre decimos que cada uno de los artistas o directores de orquestas tienen ese oído mágico para poder identificar esas voces que acompañarán a esas melodías. Y se terminan formando esas duplas, esos binomios perfectos para algunos, tal vez para otros no tanto, pero esos binomios que nos invitan a bailar. Y en este caso tenemos a Caló, quien podemos decir descubre a ese artista con su luz o ese brillo único que tienen los artistas, que es Podestá. Así es, estamos hablando de Alberto Podestá, sanjuanino, llamado Alejandro Washington Ale Podestá. Y vos te preguntarás, pero ¿por qué con tanto nombre no utilizará el suyo propio? Bueno, ya vamos a llegar a ese momento. Sabemos que la vida de nuestros artistas, en este caso el cantor Alberto Podestá, han tenido siempre una vida bastante complicada, difícil. Su padre falleció cuando él era muy pequeño, tuvo muchos problemas económicos en su familia, eran 6 los hijos de esta mujer, esta madre sola que queda, y que es ayudada por la abuela, por la abuela paterna, es ayudada a esta familia para seguir desandando. Sin embargo, Alberto se ve obligado a trabajar desde temprana edad. Y tanto es así que estudió solo hasta 6º grado. Allí participa en la escuela, en el contexto de la escuela, participa en un programa radial conducido por una de las maestras, ¿no? Y allí Alberto estudió, Alberto que diríamos Alejandro en realidad, estudió algunas canciones populares de Gardel, las interpreta, las recrea en su voz infantil y por su labor en ese entonces fue apodado el Gardelito. En su juventud fue vendedor de chocolates en el cine de una familia amiga para obtener dinero y por supuesto ayudar a su familia. Luego
hace su ingreso a la radio, específicamente a LB5 Radio Los Ángeles, y volvemos a la importancia del arte, ¿no? Como el cine, como el teatro, como la radio termina nutriendo y apoyándose entre sí y sumando al tango. En la provincia llega durante una gira el dúo Buonostriano, y al escucharlo cantar al pequeño Alejandro, lo invitan a viajar a Buenos Aires. Y así lo relacionan laboralmente con las principales figuras de la escena nacional. Estamos hablando, por ejemplo, de Hugo del Carril, que ya era conocido. También Hugo del Carril vinculado no solo al tango, sino al cine. O sea que seguimos en esta misma onda, ¿no? En la confitería Paradís, local bailable que tenía 2 secciones, conoció a Roberto Caló, con quien hizo varias pruebas. Hoy le llamaríamos casting, ¿no? Y allí demuestra sus condiciones para el tango interpretando algunas versiones. Tras la deserción del vocalista Mario Pomar, Miguel Caló lo integra en su orquesta. Y tras la recomendación de su hermano Roberto Caló, ingresa junto o a acompañar a Osmar Maderna, escuchen esto, Domingo Federico, Armando Pontier, Raúl Caplún y Enrique Mario Franchini. O sea que vos hablabas, Edgar, de la dupla, pero qué dupla. Fíjate esta composición que tenía Caló en su orquesta, y en la que obviamente la voz de Podestá va a ser la frutilla del postre. Así es, en una de las entrevistas que da nuestro querido Podestá, lo considera a Armando Pontier y Enrique Franchini como 2 hermanos de su vida, ¿no? Sí. Así es, y tiene que ver con estos inicios. Ellos son los que ya tenían andanzas en el tango y le van marcando a este provinciano, diríamos entre comillas, cómo es el camino, cuál es el camino. Tal cual. Dice Podestá que en las 4 primeras obras que grabó con Miguel Caló lo hizo con otro nombre. Sí. En este caso se hacía llamar Carlos Morel, Sí. ya que había otros cantores con el apellido Podestá, que es el de su madre, ¿no? Caló no quiso entrar en competencia de apellidos con otras orquestas en ese caso. Entonces ahí sabemos por qué. Le ponen Carlos Morel, pero nosotros sabemos que es Podestá. Ya vamos a ver en qué momento termina siendo, en este caso, Alberto Podestá y por qué. Vamos al encuentro de la música, Leito. Leito nos acompaña desde la cabina de sonido y nos va a regalar, te va a regalar Qué falta que me haces, un tango interpretado en este caso en la versión de Caló Podestá. Obra nacida de Pontier y Caló y letra de Federico Silva. Y luego, Si tú quisieras, un tango de Francisco Pracánico y Luis Rubinstein. Y aquí yo hago un llamado a la solidaridad. Diga. Solidaridad con el género y solidaridad con Yuyo Brujo Supersónico y esta intención tan marcada de difundir el tango. Y con esta tandita que nos propone Dani, aumentemos los volúmenes, intervengamos el espacio aéreo de nuestros espacios y de obviamente un poquitito de nuestros vecinos también, claro, que nuestras radios lleguen un poquitito más allá de nuestras tapias, esas fronteras que delimitan mi espacio personal privado con el del vecino, y lleguemos a los oídos. Eso, compartamos. Competí con la cumbia, el reggaetón y el cuarteto. Vos metele tango, dale, subir el volumen y prendelos a tus vecinos a la magia del tango. Seguro, estoy segura que te enganchaste a la voz de Alberto Podestá. Washington Ale. Qué falta que me haces. Qué falta que me haces. ¿Escuchaste la interpretación? Porque no es cantar por cantar, es la emoción, el sentimiento en esa voz, en esa interpretación.
como en cada interpretación. Y en si tú quisieras, la dulzura que le pone, en esta invitación que hace al otro, si tú quisieras, si tú aceptaras, justamente como una invitación al amor. Así es. Podestá actuaba en el Cabaret Singapur, ubicado en Corrientes y Montevideo. Yo vivía en la calle Piedra, casi esquina Alsina. Entre uno y otros lugares, los primeros viajes lo hacía en tranvía, luego que comencé a ganar las primeras rupias, lo hice en taxi. Claro, de a poco, pasó de caminar al tranvía y del tranvía al taxi, porque ya el dinero lo permitía. Estando ahí, en el Cabaret Singapur, una noche dice que le llega una tarjeta y la misma se la había entregado al mozo un señor de apellido Vázquez, ¿no? Hasta ahí todo bien. Un tal Vázquez. Un tal Vázquez, pero escucha, ¿quién era este Vázquez? Era el apoderado de Carlos Di Sarli. Así es, dice Podestá que al principio la tuvo en sus manos la tarjeta, como veía que estaba estrujando, decidí guardarla en el bolsillo. Desde que me la dieron la tarjeta hasta el finalizar la actuación, un frío corría por mi cuerpo, pero juro que canté como nunca. Imagínense, poder cantar con Di Sarli antes de cumplir 18 años era un sueño. El efecto de solo tener una tarjetita que te puede cambiar te la vida. asociaba a Don Di Sarli, el canté como no. Eso, y el frío en el cuerpo. La entrevista dice fue normal. No lo había comentado con nadie, ni con Armando y Enrique, que eran los compañeros con los que estaba en la Orquesta de Caló, ¿no? Hablamos un largo rato hasta que me hizo el ofrecimiento. O sea, toda la charla fue así como general y después. Ni lo pensé. Y enseguida di el sí y quedamos en ir al otro día a la casa del maestro. Ahí nomás, ahí nomás. Para sintetizar entre el sí a Vázquez, el encuentro y la aprobación con Di Sarli, el probarme los trajes y decirle que me iba a Enrique y a Armando, comentárselo a Caló, recibir las reprobaciones de toda índole de y su hermano Armando, debutar con Di Sarli, pasaron muchas cosas que en otra charla dice me gustaría contar. Fíjense cómo es el recorrido, ¿no? O sea, no fue tan fácil irse de la Orquesta de Caló. Hubo gritos en el cielo, hubo reproches. Pensemos que tenía 18 años. Pensemos que tenía 18 y pensemos que estaba involucrado en relaciones artísticas, económicas y también afectivas. Díganme si esto no es complicado. Porque ahí estaban, ¿no?, mezcladas es decir, la vida humana. Él estaba relacionado con estos seres, estos artistas referentes, como mencionaban ustedes, haciendo el recorrido de todos estos referentes, estos grandes hacedores del tango, que fueron colaborando, dándole lugar, dándole enseñanzas, porque también lo fueron ayudando a que él hoy sea don Alberto Podestá, del que estamos hablando y recordando y rememorando, haciendo pequeños pasitos para construir su propia figura y su propia individualidad artística. Tal cual, ¿no? Uno siempre tiene las oportunidades están todos los días ahí, frente de nosotros, y muchas veces no la vemos o la dejamos pasar. Y en este caso, nuestro querido Podestá se le ofrecía esa oportunidad de estar con Carlos Di Sarli, y en algún momento le tuvo que decir que sí, obviamente, porque ya sabemos que era un sueño para él poder formar parte de una orquesta de renombre, que la de Miguel Caló también era de renombre, ¿no? Pero sin embargo, son estilos distintos, lo cual lo va a invitar quizás a generar un estilo distinto también de forma de cantar. Podemos hacer, no sé si estoy siendo como, es decir, es muy banal a lo mejor la comparación que hago, pero está haciendo carrera,
se está educando, está en su propia universidad tanguera, podríamos decir. Todos estos referentes, estos grandes artistas y trabajadores del tango, lo están educando, lo están formando también. Así es. El tema es que en la entrevista, cuando ya se enfrenta con el maestro Di Sarli, le pregunta el apellido. Recordemos que hasta ese momento, con la orquesta de Caló, se llamaba Carlos Morel. Nada que ver con su nombre, ¿no? Y recordemos lo que habíamos dicho antes. La orquesta de Caló no quería que se llamase Podestá porque ya había muchos Podestá dando vuelta. Entonces, hasta eso, mira, claro, quitarle mirá vos el toda esta nombre, historia. ¿no? Por eso este camino hacia su individuación. Entonces, artística. el maestro le dice su apellido, que es Ale. Pibe, Ale, no, le dice el maestro. ¿Cómo es el de su madre, el apellido de su madre? Contesté Podestá, dice. Y acoté que había ya varios cantores con ese apellido. Esto de uno repite lo que le dicen, ¿no? O sea, el apellido de mi mamá es Podestá, pero según me dijeron, ya hay muchos con ese apellido Podestá. Entonces viene la sentencia de don Carlos y le dice: pibe, desde hoy usted será Alberto Podestá, y de todos los que cantan con ese apellido, será el único que lo hará durante más tiempo. Y es así que hoy Yuyo Brujo Supersónico toma como uno de sus referentes y hoy homenajeado Alberto Podestá. Así es, así que ya tenemos el nombre. Por eso este Washington Ale, antes llamado pobre Carlos Morel, se convierte finalmente en Alberto Podestá, y que vamos a escuchar ahora, versión Di Sarli Podestá, segunda dupla de la mañana. Ya escuchaste Caló Podestá. Fíjate, escucha, ¿cuál es la diferencia interpretativa? Vamos a escuchar un tango que a mí me encanta, que se grabó en el 42, en el mismo año en que se creó, con música del maestro Carlos Di Sarli, justamente la estrena Podestá, esta obra, y con letra de Héctor Marco, Nido Gaucho. Y luego, Junto a tu corazón, un tango del 42 de Franchini y Stamponi en música y José María Contursi en letra. Este tango también lo graban en el mismo año. O sea que es un año de creación y grabación, y podríamos decir de éxitos. Escuchemos a Y Podestá. subamos los volúmenes, por favor. Bis, bis. Y sí, seguro te tallaron los recuerdos. Por eso la cortina, cuando tallan los recuerdos, porque estos tangos los escuchaste, estos tangos los bailaste, estos tangos los disfrutaste abrazados de un compañero, una compañera que te contuvo en un momento que era álgido, y el tango fue tu compañía también. Allí, junto a tu corazón, se hizo un nido gaucho con este Alberto Podestá, que nos regalaba una interpretación mucho más sensible, mucho más liviana, cuando con Caló era una interpretación dramática. Aquí la interpretación se aliviana y se convierte en algo así como una caricia, ¿no? Segunda dupla, Di Sarli Podestá. Y vamos a iniciar la tercera. La tercera es junto a Pedro Laurens. Entonces inauguraríamos la dupla Laurens Podestá. A Laurens mucha bola no le dan por ahí en las milongas, en las prácticas. No es muy escuchado, solamente unos cuantitos tangos. Pero es interesante redescubrir a este director orquestal que termina marcando una etapa de la vida de nuestro amigo Alberto Podestá. Así es, junto a Pedro Laurens graba Alma de Bohemio, Garúa, Recién y Paisaje. Sí, dice que es uno de los personajes más grandes que conoció en el tango, Pedro Laurens. Y aquí viene una denominación que podríamos vincularla a Lunfardo. Cuando lo define Laurens, lo define como cajetilla. Cajetilla. Dice, ¿por qué? Ahora te preguntarás qué caramba significará esto.
Se podía decir, dice, que era uno de los directores de orquesta más elegantes que había. Cuando me llamó a cantar con él, luego de arreglar, pregunté dónde se hacía la ropa a la orquesta. Y sí, porque había que estar a la altura. O sea, lo mismo pasa con Troilo, que ayer veíamos un documental, dice que hasta les controlaba el color de las medias a los muchachos. Y algo interesante que descubrimos ayer, saliendo ahora de Podestá, la dupla que siempre recomendamos o siempre nos gusta más es la de Troilo Fiorentino. Y resulta ser que don Fiorentino, además de ser cantante, era sastre. Sí. Así que aprovechaba ahí la orquesta Vestía toda la y orquesta. vestía la orquesta. Cuando usted lo vea a don Troilo, aquí hay entre paréntesis, ¿no? Porque nos fuimos un poco, pero para comentar. Cuando usted lo vea, la orquesta de Troilo, los va a ver a todos de negro o a todos de blanco y al gordo de negro. Pero punta en blanco. Toda esa ropa la hizo Fiorentino. Mire usted. Y con la mejor tela, porque había otro integrante de la orquesta que tenía un amigo que vendía telas. Que era judío. Era Y judío. tenía la mejor tela, entonces le compraban la tela y Fiorentino, Se hacían los corte. Y Miren traje. ustedes el tango y la industria de la moda, Sí. y la sastrería, y Tal toda cual. la industria textil. Así es, así es. Y don Pedro Launes no se quedaba atrás con su orquesta. Entonces, aquí Podestá le dice, bueno, volviendo, ¿no? ¿Dónde me puedo hacer la ropa para formar parte de la orquesta? Y le cuentan los integrantes de la orquesta que don Pedro Laurens hacía hacer la ropa en Espiro y Demetrio. Y dice, casi me caigo. Espiro y Demetrio era una de las sastrerías más caras de Buenos Aires. Era lo más alto en sastre. Lo más exclusivo. Sí. Tope de gama. Sí. Dice, con Laurens uno debía llevar toda la ropa al tono. Camisa, media, corbata y pañuelo, todo al tono. Con él viví lindos momentos. Con él el público me identificó por un tema. Era el tema que se nos escapó recién. Alma de bohemio. Y que dice, era su caballito de batalla. O sea, siempre le pedían alma de bohemio. Y recién, Y recién es un tremendo tango también. Ese sí es escuchado en las milongas, el tango recién. Pero los demás, ¿Y cuál es la explicación que ustedes encontrarían? ¿Por qué no se escuchan los tangos de Laurens? ¿Cuál es la razón por la que son excluidos? tal vez sea por una cuestión de practicidad, ¿no? Muchas veces vamos a hablar de los musicalizadores, quizás ponen música en función de la demanda que existe, ¿no? Sí. Porque nosotros sabemos que las orquestas como más emblemáticas, o las más representadas o las más escuchadas van a ser D'Arienzo, Di Sarli, Pugliese en algunos. Por ejemplo, en La Rioja notamos en las oportunidades que fuimos que son muy fanáticos de Pugliese, escuchan mucho Pugliese allá. Será un gusto personal quizás de los musicalizadores, pero las otras orquestas, Tanturi, Caló, y no suele escucharse mucho Laurens, porque tal vez se asemeja el estilo a otra, como por ejemplo la orquesta de Fresedo se asemeja mucho a la de Di Sarli, entonces por ahí los DJs o los musicalizadores no ponen Di Sarli y luego ponen Fresedo porque suenan muy el similares. estilo es similar. Entonces, Sí. si ya prefieren ir por Di Sarli y ya dejar de lado Claro. a Fresedo, Ajá. por ejemplo. Es que en realidad muchas de las orquestas van gestando un estilo que otro es el que explota. Claro. Entonces, claro. Fresedo, por ejemplo, ayer mientras estaba estudiando, Fresedo es la anticipación de la escuela, fíjese lo que voy a decir, de la escuela de De Caro. Sin embargo, el conocido es De Caro. Caro. Pero si no hubiese Fresedo, Exacto. no tendríamos a la Exacto. escuela de Cariana. Entonces, aunque se dice, ¿cómo? Es la escuela. No, pero en realidad el estilo se va gestando con el tiempo. ¿Cómo? Sí, si usted escuchó bien. Se estudia, el tango Sí. se estudia, se analiza, porque es muchísima información, es muchísima esta
conexión de causa, efecto, antecedente que va generando y germinando frutos, grandes frutos, en las grandes y diversas ramas del arte. Así que aquí estamos nosotros poniendo nuestra semillita desde Yoyo Brujo Tal Supersónico para celebrarlo. Y aprovecho para saludar ahí a Marino, que Marino se convirtió, aparte de, bueno, de ser alumno ahí en el centro vecinal, en un estudioso del tango, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo, ¿no? Donde forman parte todos los integrantes de nuestra clase de tango, y él, por no decir todos los días, casi todos los días, comparte un tango o información sobre alguna letra o algún compositor o algún tango, y nos invita a comparar con otro. Por ejemplo, el otro día compartió Queja de Bandoneón por la orquesta de Di Sarli. Y si yo les pregunto, Queja de Bandoneón, ¿por quién es más escuchado? ¿Por quién creen ustedes? Troilo. Es por Troilo. Troilo. La orquesta de Troilo es la más escuchada en el tango Queja de Bandoneón. Sin embargo, existen otros intérpretes, como en este caso, ¿era Di Sarli o Sí. Biaggi? Bueno, no Ya sé. lo voy a buscar y lo voy a confirmar ahí. Pero la cuestión es que al tango, aparte de escucharlo, también hay que estudiarlo, también hay que explorar, y eso nos va a permitir descubrir otras interpretaciones, otras Bucear formas de en decir. él, bucear y permitirnos ir haciendo estos descubrimientos, porque Tal cual. es como lo que mencionábamos, es decir, las ayudas memoria, sí, queja de Troilo, seguro. Sí. Sí. Pero resulta que sí, está bien, pero me estoy privando de descubrir y de exponer mis oídos, mi sensibilidad a muchos otros también que se han expresado desde la misma obra y a lo mejor con algunos tintes diferentes, y bueno, ahí está justamente la riqueza de lo que es la variedad. Sí, era la Tal versión cual. de Biaggi, de Biaggi. Rodolfo Biaggi del 41. Y la asociación directa a Troilo. A Troilo. Sí, así que gracias Marino por difundir también el tango, porque de eso se trata, de que todos somos parte, de que todos podamos guiar también en el tiempo que tenemos al otro, en la escucha, también guiar al otro y acompañar al otro en el abrazo, en la pista, pero también en el contenido, ¿no? Que mucho ayuda el contenido a poder llevarlo a la pista. Vamos al encuentro de la música y Alma de Bohemio. Vamos a ir ahora sí con él. Alma de Bohemio canta Alberto Podestá con Pedro Laurens, grabado en 1943, pero este tango era de 1914. Música de Roberto Firpo y letra de Juan Andrés Caruso. Y luego el tango Recién. Un tango del 43 que escribió en música Pugliese con letra de Homero Mansi, que va a interpretar Podestá y Laurens en el año 43 también. Dale, disfruta de esta magia. Iniciamos podríamos decir, el último tramo de nuestro programa, que siempre dedicamos y valoramos y redescubrimos cada vez que escuchamos, porque hay que escuchar. Vamos a nuestra sección, el tango tiene norte. Así es, tiene norte nuestro tango, y nosotros desde nuestro lugar tratamos de difundirlo, de pedirte que te acerques, de pedirte que te sumes a esta magia del abrazo, como lo denominó Yoyo Brujo. La magia del abrazo está, la magia del abrazo se siente. Entonces, déjate abrigar. Si estás pensándolo mucho, no dudes, porque el tango es abrazo, el tango es canción, el tango es pasión, el tango es emoción, y en cada tanda, que aproximadamente podríamos decir que dura entre 9 y 12 minutos, el mundo se deja fuera de la pista, todo se deja fuera de la pista.
Así que te invitamos a participar, a ser parte, a ser protagonista y dejar el lugar de espectador y disfrutar de la magia del abrazo. Para eso tenemos propuestas semanales en nuestra provincia. Así es, todos los jueves la milonguita en Belgrano entre Maipú y Sarmiento. Inicia a las 20 horas con una clase o podemos decir una práctica guiada y luego inicia la música con las tandas de la mano de Huguito, Eulogio y Erika Saltos. Así es, así es. Ellos están a cargo de la milonguita, así que en la semana tenés el día jueves para poder asistir. Hay clases también, hay clases de tango. Acércate a los diferentes espacios, los diferentes lugares. Tenemos conocimiento de que en Villa Cubas está un profesor puntualmente, en el Club Atlético Villa Cubas. El profesor Javier Valdés. Javier Valdés da los días jueves, martes y jueves, podés asistir a esas clases, tiene 2 días a la semana, principiantes y avanzados. También sabemos que Extensión Universitaria tiene a cargo a un docente también de tango, al que te puedes acercar si tenés ganas en el centro, puedes asistir. El profe Edgar está en el barrio El Mástil, lo encontrás los jueves de 8 a 10 de la noche, con un grupo bien lindo, bien nutrido, de personas que son un abrigo también, que son una caricia para el alma. Así que si tenés ganas, allí también hay espacio. En el bar Federica también suele haber tango, no tenemos precisión de si se sigue realizando la actividad, solía ser los sábados a la noche, y también Fede guiaba una práctica los sábados en la Glorieta por la tarde, pero ayer no se pudo realizar. Así que es lo que tenemos. Se aproxima un encuentro, podríamos decir un espectáculo del cual te vamos a comentar seguramente con más información el próximo domingo. Tenemos la certeza de que va a ser en el Girardi, de la mano de Mala Junta, pero no tenemos mayores precisiones, con lo cual te vamos anticipando solamente, ¿sí? Vamos al encuentro de la música, vamos a homenajear a un creador nuestro, bien nato. Él podríamos decir que se diversifica en el ámbito musical, porque hace un poco de todo, pero nosotros obviamente lo traemos para nuestro molino, al molino del tango, al molino de la milonga y el vals, y te vamos a regalar Pedacito de Cielo y Palomita Blanca, dos valsecitos que Martín Vice puntualmente, en este caso el intérprete, te va a regalar. El vals Pedacito de Cielo del año 42 con música de Franchini Stamponi y letra de Expósito, Homero Expósito, y luego Palomita Blanca, un valsecito del 29 con música de Anselmo Ayeta y letra de Francisco García Jiménez, que escucharemos las dos en versión instrumental. Disfrutemos y revaloricemos lo nuestro, seamos difusores de buenas cosas, seamos difusores de amor, compartamos lo bueno, no denostemos lo nuestro, apoyemos. Dale. Y este Yuyo Brujo Supersónico va llegando a su fin, no sin antes agradecerte la presencia por mensaje, por el aliento semanal, porque es importante saber que estás allí del otro lado. Y a vos que estás prendido a la 90.3, que casualmente la escuchás en tu lugar de trabajo, que la escuchás en tu auto, mientras te estás moviendo por la ciudad álgida. Te agradecemos por llevarnos con vos, por movernos con vos y por ser también de alguna manera difusor del tango, que eso es lo que buscamos, que todos tengamos noción de nuestra música, de nuestros intérpretes, de nuestros creadores. La mañana de hoy nos referimos a Manuel Romero. Sabemos ya que es letrista, periodista, creador teatral, cinematográfico, director, o sea, copó todas las artes, Manuel Romero. Y luego, Alberto Podestá,
el cantor de cantores, podríamos decir. Te mostramos 3 duplas, Calo Podestá, Di Sarli Podestá y Laurens Podestá. Así que si estás enganchado y te quedaste con ganas de más, pues entonces a googlear, metete al YouTube, descubrí que solo esto sea una semillita en vos y que esta semillita germine con mucha intensidad. Es lo que deseamos para vos. Y que te Así es. llenes de preguntas que quieras contestar. Así que animate a googlear y a navegar por YouTube y disfruta. Y si querés, el domingo que viene nos conectamos y dialogamos. Estamos completamente predispuestos y predispuestas a escucharte. Así es. Y bueno, llegó el momento de irnos a otro sector. Así es. Te vamos a dejar con música contemporánea, te vamos a regalar para que te quedes con ganas también. Vamos a ir con Viento Solo, una obra interpretada por Siempre Tango en la voz de Walter Chino Laborde. No sin antes recordarte que todos hacemos posible que el tango sea difundido, que el tango sea valorado y que en otros casos el tango sea descubierto. Así que nos encontramos el próximo domingo. Chau, chau. Chao, chao.